Confieso que utilizamos la inteligencia artificial desde hace tiempo. Lola Zuazo, presidenta de Acrear, Asociación de Empresas de Publicidad, Diseño, Marketing y Comunicación de La Rioja. Es la evolución natural de los últimos avances tecnológicos y de la digitalización en la que llevamos inmersos desde hace años. Ya se utilizaban, pues quizás a través de otras denominaciones, la Big Data, el blockchain, la web semántica, la automatización del aprendizaje. Pero de repente apareció un término que nos conmovió a todos, de ahí la importancia de la comunicación y de las palabras en nuestro sector, lo sabemos bien, que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, y es como que la especie humana se da la vuelta y dice, ¿cómo me van a usurpar esa característica que siempre me ha caracterizado y nos ha diferenciado, ¿no?, a los humanos? También algunas especies animales a veces lo utilizan mejor que nosotros, pero ahí está, nos damos la vuelta y de repente es el término el que nos conmueve, inteligencia artificial, ¿no? Quizás si se hubiera llamado memoria artificial, pues no nos hubiera llamado tanto la atención, pero ahí está, ¿no?, la inteligencia artificial, y eso nos llama la atención y nos genera un rechazo. Bienvenidos a Campus Unir. Este es un podcast semanal donde vamos a escuchar algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir, pero en versión resumida, para que puedas disfrutar de algunos de nuestros contenidos en cualquier parte. Sigue lo mejor de nuestros eventos semanales en Unir. Por ahora, no tengamos miedo, la inteligencia artificial no se puede replicar ni construir. Pero bueno, superado este significado, lo que entendemos por inteligencia artificial es un avance tecnológico y en sí mismo, como la ciencia, no es ni buena ni mala. Es el uso que hagamos de ella lo que va a influir y determinar su influencia. Todas las aplicaciones que usamos en nuestras empresas cuentan ya con aplicaciones de inteligencia artificial, con más o menos fortuna, algunas u otras, en diseño, en programación, en generación de contenidos, pero todas tienen una aplicación de la IA. En nuestro caso, en nuestro sector, se utiliza en 3 grandes áreas, que es en programación, en la creación de contenidos, tanto textuales como gráficos, y en el análisis e interpretación de datos para generación de nuevas estrategias. También, y la materia prima es la creatividad. Y una cosa que articula y que pone en marcha todo es la emoción. Y eso no lo genera una inteligencia artificial. Las personas seguimos siendo imprescindibles. La IA no sustituye, sino que complementa. No es mejor que lo que había, es diferente. No es ni buena ni mala, es ciencia. Depende de lo que hagamos de ello. Debemos huir de la polarización. Ni es la panacea, ni es la bicha, ¿vale? ¿Qué es de bueno? Aporta conocimiento, automatiza tareas, evita repeticiones, complementa el talento y la creatividad y es más infalible que las personas en cálculos y estadísticas. Eso es así, es un hecho objetivo. Pero no es inspiración, no es creatividad, no es matices en la comunicación, no es emoción, no es sutileza, no es ética ni es conciencia. Tampoco te puedes ir de cañas con la IA ni genera un buen ambiente de trabajo. Está ahí y debemos utilizarla en nuestro beneficio. Por tanto, estamos asistiendo al despertar de las funcionalidades, de las simplificaciones de tiempo. De repente la IA somos capaces de en 5 minutos crear una canción, una cuña publicitaria, una página web y los posts en redes sociales para los 30 días de campañas. Pero no es importante la cantidad, sino la calidad de los contenidos y de lo que produzcamos. Creo que el reto de la IA está en perfeccionarse y es el complemento idóneo para que la inteligencia humana brille. El camino es largo y no ha hecho más que empezar. Caminemos con inteligencia. Mónica Yoldi, directora de SDIR, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Se dice que la inteligencia artificial supone la 4ª revolución industrial. Podemos ver la inteligencia artificial como una evolución más en el uso de herramientas para facilitarnos la vida y evitarnos tareas tediosas. Pero las relaciones que establecemos con ella y a través de ella, así como el impacto que supone en nuestro modo de estar en el mundo y percibirlo, no son tan sencillas. Actualmente podríamos dividir en 2 las corrientes de opinión sobre la IA. Una, la de los pesimistas tecnológicos.
que defiende que la IA produce alienación, deshumanización, sumisión, vigilancia, que vivimos en un tecnofeudalismo, que somos tecnosiervos. Hablan de distopía, de pérdida de espontaneidad, de que nos vemos más incapaces y menos creativos. Otra corriente, la de los optimistas tecnológicos, confía plenamente en las posibilidades de la inteligencia artificial. Llega a hablar incluso de simbiosis de inteligencias que se complementan para mejorar la vida de la humanidad. En el ámbito académico, por ejemplo, optimistas como el profesor Ramón Besonías dice que la IA facilita las cosas porque no tendremos que aprender nada de memoria ni necesitaremos escribir, solo aplicar, comunicar y crear. Sin ir a los extremos, es innegable que los diversos campos en los que se avanza en conocimiento y habilidad gracias a la IA se van ampliando. Logística, optimización de energía, banca, medicina, genética, astrofísica, diseño y, cómo no, publicidad y marketing. Sin ir más lejos, el ChatGPT genera guiones, relatos, carteles, música, usa más de 25 idiomas, resume, hace informes, diseña exámenes, en fin, todo lo cual, según pensadoras como Cristina Aranda, aumenta nuestras capacidades y nuestra creatividad. Sin embargo, son crecientes las denuncias a OpenAI por parte de artistas y diseñadores por uso indebido o no autorizado del material creado por ellos. En fin, que en el ámbito creativo que afecta al marketing y a la publicidad, las opiniones y el empleo de la IA no son tan sencillos. Las relaciones que tenemos con la inteligencia artificial y a través de ella están cambiando nuestro mundo y nuestro modo de insertarnos en la realidad. Por ello, son necesarios foros como este para seguir profundizando sin descanso en esta conversación global que estamos generando en torno a la IA y a sus usos. Luis Miguel Garay, director de Ciencias de la Computación y Tecnología en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan al final las empresas? Bueno, pues hay varios, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con, si el ecosistema en el que tienen que incluir la inteligencia artificial está suficientemente maduro. Dicho de otra forma, ¿cuál es el nivel de digitalización que ya tienen las compañías? Y segundo, quizás más importante, si cuentan con los recursos adecuados, me refiero a las personas, a la capacitación adecuada, pues para realmente eficientar esos procesos, transformar esos procesos. Esta segunda preocupación, la de la formación de los empleados, pues es también muy relevante, ¿no? Y es relevante porque es muy fácil caer en el hype que tenemos ahora de la inteligencia artificial generativa, del uso de herramientas, pero las empresas buscan ir mucho más allá en la utilización de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es solamente lo que hemos visto en los 2 últimos años. Estamos hablando de tecnologías y muchas más tecnologías alrededor de la inteligencia artificial que también las empresas necesitan utilizar, ¿no? Por lo tanto, tener personal no solamente especializado en estas tecnologías, y estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de telecos, estoy hablando de matemáticos, estoy hablando de estadísticos, no solamente ese perfil muy tecnológico, sino también perfiles más humanistas que vienen del marketing, vienen de la economía, quizás psicología, ¿verdad? ¿Cómo somos capaces las empresas de llevarles a ese mundo de la tecnología? Pues esa es una preocupación muy importante. Es que creo que ahí justo me das pie a lo que venía reflexionando. Cuando uno piensa en el desarrollo de la tecnología, generalmente tenemos en nuestra visión, por ejemplo, el desarrollador en una empresa, ¿no? Y no hablemos ahora también de grandes empresas, porque la verdad que muchas veces tendemos a poner los grandes casos, los grandes ejemplos. El 85% de las empresas en este país tienen 3 empleados, o sea, 3. Y esas empresas también están muy interesadas en la inteligencia artificial. Entonces no se pueden plantear voy a llamar a un tipo de Silicon Valley para que me desarrolle una IA, porque no tienen presupuesto. Ahora, esa visión que teníamos hoy con la inteligencia, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, hay una mayor oportunidad. O sea, tú hablabas recién de psicólogos. O sea, a mí me cuesta pensar en llamar a mi terapeuta, ¿no? A preguntarle si hoy estoy deprimido y que con una IA me responda. No lo sé, o sea, pregunto.
Imaginemos que al final, y pongo casos muy concretos, ¿no? Que hacemos un panel de encuestas, necesitamos analizar qué es lo que nos están diciendo los encuestados, tenemos cientos de encuestas, por no decir miles, y lo tenemos que hacer de una forma rápida y eficiente, ¿no? Procesar grandes volúmenes de datos, de información, para poder extraer patrones, es decir, qué nos están diciendo esas encuestas y sobre todo generar estrategias a partir de ese gran volumen de datos. Ahí tenemos perfiles que no son ingenieros y que necesitan, ¿verdad?, aplicar la inteligencia artificial. Me estoy focalizando en esos perfiles, ¿no? O, por ejemplo, en estas sesiones profesionales del marketing, ¿no?, que necesitan, por ejemplo, pues eficientar los funnels de conversión, mejorar esos ratios de conversión, trabajar con la personalización en entornos digitales, saber lo que los clientes están diciendo de nuestra marca, ¿no? O la competencia, cómo se está moviendo. Eso al final son grandes volúmenes de información, nuevamente, volvemos a los datos, y que necesita ser procesado y entendido, ¿no? Por lo tanto, claro que hay, hoy en día, prácticamente todas las profesiones necesitan analizar datos y tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido, en UNIR estamos trabajando también en no solamente generar nuestra propuesta de formación, el máster de inteligencia artificial que tenemos muy orientado a los ingenieros, que ya ha superado las 10 ediciones, ¿no? Y estamos formando a casi 1.000 personas al año. Hemos creado másteres de formación permanente, claro, precisamente para cubrir esas necesidades, ¿no? ¿Qué necesitan, por ejemplo, los profesionales del marketing? ¿Cómo podemos abordar ciencias del comportamiento o aplicar la inteligencia en ese ámbito, ¿no? ¿O qué necesita un economista? ¿O aplicaciones más sectoriales, ¿no? Porque las necesidades a la hora de aplicar la inteligencia artificial en el sector financiero no son las mismas que en procesos industriales. Para ti, ¿cuál sería también su parte y su punto de riesgo en el desarrollo de estos procesos donde ya parece que la autonomía... ayer casualmente estoy leyendo un libro sobre IA y claro, y hablaba sobre lo que fue AlphaGo y AlphaZero, ¿no? Como AlphaGo fue entrenado con datos cargados por personas, pero AlphaZero se autoentrenó. O sea, nadie le puso los datos y AlphaZero empezó a buscar. Entonces es como que uno empieza a pensar en esa idea, y digo, yo calculo de los que están aquí, los que nos están viendo, creo que todos habrán visto la famosa película Her de hace varios años, ¿no? Con Scarlett Johansson haciendo una voz de IA, etc. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Bueno, eso parece que finalmente se alcanzó, ¿no? Es decir, igual hay una parte, o ves el riesgo de una autonomía real de la IA, o... Yo creo que llegará un punto en que sí. Nos puede dar vértigo, pero capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, yo creo que sí. Otra cosa es qué tipo de decisiones le dejemos tomar. Pero lo hemos visto antes en herramientas como MailChimp, ¿no? Donde ya analiza los datos y te propone cuál es el mejor momento para capturar el interés de ese cliente y lo decide la herramienta. Tú le tienes que dar al OK, ¿no? Que hay diferentes escenarios de riesgo. O sea, no todas las aplicaciones de la inteligencia artificial tienen el mismo riesgo. O sea, que yo construya un modelo y que falle en la probabilidad de éxito de un CTR, de un banner, pues bueno, pues tiene un riesgo limitado, ¿no? Ahora bien, modelos que predicen enfermedades y trata con datos muy sensibles, pues evidentemente tienen otro nivel, ¿verdad?, de impacto. Por lo tanto, yo creo que sí hay que seguir trabajando en ese uso ético de la inteligencia artificial y de los datos. Me quedo un poco en lo que decías, que existe la probabilidad de una autonomía. Yo quiero aprovechar, no sé si los que están aquí escuchan podcast. Hay un podcast que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que se titula Selección Natural, ¿no? Ha sido escrito por un autor de ficciones sonoras que se llama Julio Rojas, que es posiblemente el mejor que hay en español
es el creador de Caso 63, que es el podcast más escuchado en la historia y que ya vendieron los derechos para filmar la película en no sé cuántos países, ¿no? En Selección Natural se plantea ese futuro distópico donde se produce la autonomía de una IA que en un momento le dice al ser humano, oye, es que ya no te necesito, o sea, de verdad que no te necesito. La recomiendo porque está muy basada en las investigaciones y si bien juega con una ficción sonora, a mí por lo menos cuando terminé de escuchar esos 40 minutos de toda la cosa, me quedé pensando y dije, joder, pero esto puede pasar en cualquier momento, que es que adopta una autonomía en la que dice, ya no necesito de ti, o sea... Bueno, y hablando de podcast, también pueden escuchar todos estos contenidos, el de hoy y otros muy interesantes, en nuestro podcast Campus Unir. Búsquenlo en las plataformas digitales, también en Spotify. Sigue Campus Unir en todas las plataformas de podcast y escucha en formato resumido algunas de las charlas, los seminarios y las Open Class de Unir. También puedes visitar unir.net/eventos para estar al día y no perderte ninguno de ellos.